El programa con Miquel Figueroa. La alimentación es clave para nuestro rendimiento intelectual y de ella depende en buena medida la manera en que respondemos a las distintas actividades de nuestro día a día, ya sea en el trabajo, en los estudios o en la relación con los demás. EDAF ha publicado Alimentación y Rendimiento Intelectual, un manual ameno y sencillo sobre este tema que además está escrito por Ana María Lajusticia, quien probablemente no necesite demasiada presentación, pero bueno, para los despistados, Ana María es licenciada en Ciencias Químicas y desde principios de los años 70 se ha dedicado al estudio de la dietética basado en la bioquímica y la biología molecular, especializándose en los problemas provenientes de las deficiencias en la alimentación. Es una conocida valedora, por ejemplo, del magnesio y de otros suplementos. La tenemos aquí al teléfono. Buenos días, Ana María. Hola, buenos días. Bien, bueno, ¿cómo está? Pues por ahora bien. Por ahora bien, bueno, muy bien. Desayunando, me ha dicho. Sí, bueno, yo desayuno a eso de las 8, ¿eh? Sí. Y el desayuno le doy mucha importancia porque es la comida que sigue al ayuno más largo, porque pasamos toda la noche generalmente entre 10 e incluso las señoras pues que se levantan más tarde, entre 10 y 12 horas sin comer. Incluso hay personas que pasan 14 horas sin comer porque han cenado relativamente pronto y desayunan relativamente tarde. Uh-huh. Y el desayuno nos tiene que proveer de aquellos materiales con los que funciona el cerebro, con los que hacemos anticuerpos, con los que reparamos los tejidos. Es decir, tiene que ser una comida completa. Uh-huh. Y normalmente en nuestro país el desayuno muy corrientemente, sobre todo al menos hasta hace 40, 50 años, solía ser a base de un café con leche, una leche con algo, o con achicoria o con algo parecido, y o pan con aceite o galletas o pastas, algo así. Ya, no tan completo. Fundamentalmente leche con algo. No tan completo como debería ser. No, señor. Y entonces, ahora, claro, hemos ido estudiando, hemos ido sabiendo, la química ha avanzado mucho y entre otras cosas sabemos, uno, que la vitamina C, que es tan necesaria para muchas cosas, y si nos da tiempo luego les diré cuáles, pues la vitamina C sabemos que solo está unas 5 horas en la sangre. Hay médicos que dicen 4, otros 6, pues nos quedamos en 5. Y los aminoácidos que obtenemos en la digestión de las proteínas que hemos tomado solo están otras 5 horas en la sangre, es decir, otras 5 horas. Entonces eso significa que el desayuno nos tiene que aportar vitamina C y nos tiene que aportar alimentos proteicos para tener esos aminoácidos y no tengamos que sacarlos de otros tejidos para que funcione nuestro cerebro. Claro, hay que recargar bien por la mañana para comenzar bien el día a día. Sobre todo para que funcione el cerebro. Yo lo pienso y suelo decir que el bajo rendimiento en el trabajo y las malas notas y el abandono escolar de España en gran parte se debe a que el desayuno no se hace bien. Uh-huh. Porque ahora sabemos con qué funciona el cerebro. El cerebro gasta, incluso en las personas que hacemos vida sedentaria, pues el cerebro gasta alrededor de la cuarta parte, 22 a un 25% de la glucosa total que tomamos en el día. Pero los neurotransmisores y los neuromoduladores, que también se llaman péptidos cerebrales, los hacemos con aminoácidos y estos solo los podemos obtener en las proteínas que comemos. Que por la noche hemos tomado pescado, pues bueno, pero al cabo a las 5, a las 6 de la mañana ya no hay en nuestro cuerpo libres. Entonces, el cerebro para trabajar y formar esos neurotransmisores tiene que sacarlos de otros tejidos. Normalmente se sacan del esqueleto, porque el deterioro del esqueleto no compromete la vida. E incluso hay una definición del esqueleto que ya se estudia en bachillerato que dice: el esqueleto es el tejido de sostén y de reserva del organismo. Va sacando de ahí el sustento en el día a día.
para poder estudiar, para poder recordar. Vaya. Sí, señor, para poder incluso sosegarnos. Claro, eso es un desgaste, Ana María, eso es un desgaste, es decir, va cogiendo de ahí, pero a la larga eso puede generar problemas, claro. Pues claro, artrosis. Artrosis, tendinitis, osteoporosis, luego pues sangran las encías, salen morados con facilidad. Yo todo eso lo sé muy bien porque lo he pasado. Claro, mire, ahí quería ir yo. Desayunaba café con leche con galletas o pastas o croissants o eso. Y claro, tenía, entre otras cosas, mucha artrosis. Ana María, ahí quería ir yo, porque usted es bien conocida, es una de las personalidades que más ha marcado el mundo de la alimentación, las dietas en las últimas décadas. Es conocida, como decía, por haberse especializado en los problemas provenientes precisamente de las deficiencias en la alimentación. Sí. Y le iba a preguntar, creo que tiene que ver con una experiencia personal, es decir, usted lo ha vivido y por eso estudió el problema. Lo he vivido en primera persona, en primer lugar, porque acabada la guerra, nosotros estuvimos internas en Madrid. Yo estudié desde sexto, séptimo de bachillerato y toda la carrera en Madrid en la posguerra. O sea, nosotros estuvimos, mis hermanas y yo, internas en Madrid. Yo estuve desde el año 39 hasta el 47, comiendo mal. Sobre todo desayunando malísimamente mal, porque entonces ni había leche ni había pan en la posguerra. Y en el desayuno nos daban un aguachirris con no sé qué en el colegio. Las pobres monjas era porque ellas tampoco tenían. Y nos daban un pan que era como un trocito de una cosa amarilla pesada que no se podía ni masticar. A la hora de comer sí nos daban más legumbre, y la superiora del colegio donde yo estaba era valenciana y conseguía arroz, pero claro, comimos mal. Y luego además, aparte de haber comido mal durante todos esos años de mi juventud, pues yo además tenía una falta de magnesio muy grande, pero entonces ni yo ni los químicos ni nadie sabíamos el papel del magnesio en el organismo. Y tampoco sabíamos que hay personas, entre las que me encuentro, en las que la deficiencia de magnesio es más acusada que en otras, porque lo absorbemos mal, porque lo almacenamos mal o porque perdemos más en la orina. Hay personas que la deficiencia de magnesio es más acusada, somos las que tenemos calambres, el párpado que baila, esa sensación de que no te acaba de entrar el aire, que hace suspiros, a veces arritmias, taquicardias, extrasístoles. De noche dormía y soñaba que me estaba cayendo, que tenía un susto, que daba una patada, que me despertaba muy cansada. Yo era de las personas que dicen que yo me levanto más cansada que cuando me acosté, que también hay personas que me lo han dicho, que son de las mías, digo yo. ¿Y cómo descubre usted que el magnesio tiene que ver con esos problemas? Pues estudiando mucho, ya se explicaré. Mire, en primer lugar, yo cuando tenía tanta artrosis, me dieron de todo, entre otras cosas me dieron cortisona, entonces hice una diabetes, o sea, la cortisona promociona pues que haya más azúcar en la sangre, yo hice una diabetes, y como soy una persona de apetito, pues tuve que empezar a comer bien, sobre todo desayunar, porque yo entonces estaba en el pueblo, me movía, la casa tenía escaleras y luego empecé a dar clases en el Instituto de Gerona y tenía que desplazarme desde un pueblo, desde Anglés hasta Gerona, hasta la capital. Bueno, pues como tenía hambre, para desayunar tomaba una naranja, 50 gramos de pan negro, de pan muy integral, un huevo frito con una loncha de jamón york. A media mañana, como yo ya le digo, soy una persona de apetito, a media mañana me llevaba unas avellanas o unas almendras. A la hora de comer estaba obligada a comer carne para no tener hambre, porque yo cuando era más joven dejaba la carne. Era de esas personas que la carne no me gusta y la dejaba sin comer. Ya. Y luego, pues en la cena también tenía que comer pescado, aparte de la verdura, pues como le digo, para no tener hambre. Sí. Y leí un librito, una hija mía me dijo, mamá, lee este libro. Y era un librito escrito por el padre Puig. El padre Puig decía lo que explicaban un grupo de médicos franceses que se dieron cuenta que en la Primera Guerra Mundial
los heridos de guerra que estaban en balnearios ricos en aguas magnesianas, o sea que las aguas del balneario eran muy ricas en magnesio, curaban antes, tenían mejor humor, no cogían tantas infecciones, o sea, había una diferencia entre los heridos que estaban en los balnearios ricos en magnesio o en otros hospitales o en eso. Y yo empecé a leer aquello y el librito decía que el magnesio parecía que era una panacea, que lo curaba todo. Yo pensé, esto que lo presenta como una panacea no puede ser. Pero me di cuenta, porque yo había hecho de agricultura 24 años, y había estudiado mucho agricultura, abonado y suelos. Sí. O sea, eso lo dominaba, en lo que se puede decir que domino. Pues decía que se estaba abonando con nitrógeno, fósforo y potasio con los abonos químicos que llama la gente que estamos usando ahora donde no hay ganado, que eso estaba empobreciendo en magnesio los suelos. Eso lo entendía enseguida. Y como entre las cosas que curaba, ponía que curaba los antras, y yo tenía la cara que se me hacían muchos forúnculos, que no me curó nadie, y eso que me quemaron 2 veces la cara con rayos ultravioletas, que es una barbaridad que no le quiero ni explicar, pues eso lo entendí, y como tenía forúnculos, y pensé, pues sí, cada vez falta más magnesio en los suelos, con el abonado que estamos haciendo, empecé a tomar magnesio. Al cabo de 1 mes y medio, los forúnculos fuera. Pero además noté que se me habían quitado los calambres, que ya las pantorrillas de noche no se me encogían, o el dedo gordo del pie, que ya no me despertaba tan cansada, porque yo no me levantaba, me dejaba caer de la cama. Y en cambio, desde que tomaba magnesio, me incorporaba. O sea, noté que había mejorado en muchísimas cosas. Incluso la artrosis. Los suspiros, las taquicardias, las extrasístoles, los pinchacitos en la región precordial, los suspiros, los bostezos, el hipo, todo eso se me quitó. Incluso entonces, la artrosis también, Ana María. ¿Perdón? La artrosis también, poco dice usted. Sí, o se sea, fue. las cosas que son debidas a déficit de magnesio, pues en días, en meses, desaparecen. Ahora, la mejoría de los cartílagos, señor, es en 6, 7 años y en las caderas en 12. Pero además, lo fundamental es comer bien. O sea, claro, hay que tomar proteínas, desayuno, comida y cena. Y luego, como para hacer las proteínas, ahora sabemos. Bueno, entonces yo mejoré. Y en 3 años me pude quitar un corsé que llevaba hacía 21 años, un corsé de varillas que llevaba, que me hacían en Barcelona. Tenía que bajar a Barcelona y me hacían aquellos corsés. Bueno, entonces en 3 años me quité el corsé. Y yo decía a los médicos, entonces trabajaba en Dietisa, decía a los médicos, es que tal, casi se reían de mí, o debía empezar esta señora ya de 50 y tantos, debe ya empezar a chochear un poquito, ya está un poquito más para allá que para acá. Y yo pensé, si la química, que ya había un libro de bioquímica, sabe lo que hace el magnesio en el cuerpo, pues voy a intentar estudiar. Y fíjese, entonces ya sí que es cuestión de suerte. Me compré el Carlson, que era una bioquímica del año 72. Era prácticamente la única que había en el mundo. Y en el año 74 salió el Leninger del 74 y allí me encontré el papel del magnesio en la relajación muscular y en la síntesis de proteínas y por lo tanto la formación de tejidos, de anticuerpos, de neurotransmisores, de todo. ¿Qué? Y entonces fue cuando yo lo empecé a explicar. Y en el año 75 escribí un libro. Yo pensaba, esto lo tiene que saber la gente. Los médicos ni caso. Y yo pensaba, esto lo tiene que saber la gente. Y yo misma pagué un libro, hice en el año 75 en el que explicaba eso. Que estaba escrito con caracteres como de máquina de escribir, Sí. Y porque en Dietisa me dijeron, bueno, nosotros lo venderemos. Luego dejé de trabajar en Dietisa, bueno, la cosa es larga de explicar por qué. Y entonces me convertí, por decirlo así, en el apóstol del magnesio. Sí, en el gurú del magnesio, por decirlo así. No solo del magnesio, también, por ejemplo, el colágeno. ¿Para qué nos podría servir el colágeno? El
colágeno, ya le voy a explicar. Yo desayunaba eso, tomé el magnesio, mejoré tal. ¿Y por qué el colágeno? Porque hay muchas personas que no entran. Me dices que yo no tengo ganas. Y entonces, pues si usted quiere tomar proteína, pero como usted me dice no puede, no entra, no quiero o lo que sea, pues tome colágeno, que es de lo que está hecho el cartílago. O sea, huesos, cartílagos, tendones y ligamentos son colágeno. Además de que abunden encías, paredes, vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. Porque ya le digo que es casi el 40%. Bueno, pues el colágeno, las proteínas están formadas por 20 aminoácidos. Entonces usted en una bioquímica buena busca composición, por ejemplo, de la hemoglobina. Yo, por ejemplo, tengo la composición de la insulina, es una proteína de 51 aminoácidos. O sea, con aminoácidos formamos también las hormonas. Muchas hormonas, bueno, entre ellos la insulina. Bueno, pues busca, y son los 20 aminoácidos entran más o menos en la misma cantidad. Por ejemplo, en uñas y cabellos entran un poco más los que tienen azufre, la cistina, pero en general, usted puede decir, las proteínas son un conjunto de 20 aminoácidos que están encadenados unos con otros, por lo que llamamos una especificidad. Bueno, pues en el colágeno, el 30% es glicina, o sea, casi la tercera parte es solo un aminoácido, glicina. El 20% prolina, que es un aminoácido que hace como un pentágono. Y el 10% lisina. Eso significa que el 60%, es decir, más de la mitad del colágeno, está formado solo por 3 aminoácidos. Que eso no ocurre en las otras proteínas, como le he dicho. Entonces, si tú quieres hacer colágeno, toma colágeno. ¿Cómo se tomaba colágeno antes? Pues miren, con los pies de cerdo, con las manitas de cordero, con los callos, con la pota y tripa, con las orejas de cerdo que se ponían en los cocidos. Pero ahora esos alimentos se comen poco porque dan trabajo. Ahora las mujeres pasan muchas horas trabajando fuera de casa. Cuando llegan a casa, claro, no tienen ganas de ponerse a guisar, guisos largos y eso. Entonces, y además, pues o el que come mucha proteína, pues tampoco necesita tomar colágeno porque si come, pero yo no soy partidaria de tomar exceso de proteína. Yo soy partidaria de tomar proteínas en las 3 comidas principales. Pero nunca excesos, excesos de nada. Claro. Bueno, Quería preguntarle. Entonces, por eso empecé a recomendar el colágeno, porque hay muchísima. ¿Usted desde dónde me llama? Desde Barcelona, Arenys de Munt. Desde Barcelona, vale. Bueno, pues hay muchísimas personas en Barcelona, sobre todo en las capitales. En los pueblos quizá la gente, no sé, yo creo que es más sensata para comer. A veces. Puede ser. Bueno, cuando hace frío, como hace frío, ellos pueden comer lo que yo llamo ahora los pecados capitales porque pasan frío. Pero en la ciudad donde todo está con calefacción, donde no pasamos frío, porque los caminar casi ahora sí, ahora se ha puesto a correr, pero antes ha habido unos años que casi no se caminaba, todo se hace en metro, en autobús, en tren, en coche, tal. Bueno. Entonces, estamos en que el desayuno en las ciudades no se hace bien, se toman pocas proteínas y sacamos el colágeno. Y lo hemos sacado en comprimidos que necesitan, claro, tomar bastante líquido. Yo ahora, a partir de los 80 y tantos años, he cambiado el huevo por colágeno. Sigo con el jamón. Cuando tomo el colágeno digo, Ana, para el esqueleto. Y cuando tomo el jamón, que estoy aburrida de tomar ya tanto jamón, yo tantos años, pues digo, Ana, para que te funcione la cabeza. A veces tomo jamón, a veces tomo pavo. Me ha llamado la atención eso, Ana María. Me ha llamado la atención porque hay todo un debate con el tema de las proteínas, de la proteína de origen animal. Dicen que son tonterías. ¿Usted cree que son tonterías? Mire, señor, el hombre se hizo inteligente cuando erguido pudo cazar animales. Y entonces le creció el cerebro. Y entonces pasamos del Homo habilis al Homo sapiens. Uh-huh. Y las proteínas, es verdad que los vegetales tienen proteínas, sí señor, sobre todo las semillas, pero, bueno, y unas algas, la espirulina,
pero los vegetales, por ejemplo, ninguno tiene colágeno. Ah, no, ninguno. No. Vaya por Dios. Los animales, señor, todo lo que es gelatinoso es colágeno. En los pescados, junto a la piel, fíjese usted cuánta gelatina hay. Es colágeno. Mm. Y la gelatina, incluso usted habrá visto jamones de York que hay una zona gelatinosa, es colágeno, que el propio jamón ha soltado cuando lo han cocido. Uh-huh. Bueno, eso yo le decía que me ha llamado la atención también por el tema de los lácticos y los huevos, por ejemplo. ¿Usted lo recomienda? Los huevos hay que tomarlos por la mañana, porque los huevos, la yema tiene colesterol. O si los toman por la noche, pues tome claras. Uh-huh. Pero los huevos tienen colesterol, por eso se toman por la mañana. Yo he tomado un huevo todas las mañanas durante 40 años y nunca he tenido colesterol alto. ¿Por qué? Porque luego me iba a trabajar. Porque el cuerpo puede hacer colesterol con la glucosa y las grasas saturadas que no hemos quemado con la actividad física. Uh-huh. Por eso los huevos por la mañana, como se hace en el extranjero. Yo estuve en Canadá, para desayunar nos daban 2 huevos con 3 lonchas de jamón york, en la comida nos daban una hamburguesa y en la cena nos daban pescado, cuando estuve en un simposio sobre el magnesio en Canadá. Los huevos por la mañana. ¿Y por qué hay esa tontería de decir que la leche es mala? Eso es una idiotez. ¿Usted cree? Para Sí. el que no tiene intolerancia a la lactosa. Es decir, fíjese bien, en el norte de España, que somos personas que en general tenemos mala dentadura, la gente de cierta edad, con mala dentadura, porque antes no había implantes y todo eso, uh-huh, vivían de tomar medio litro de leche por la mañana, un tazón de medio litro de leche, que ya son 6,6 gramos de proteína. Pescado al mediodía, que claro se puede comer con mala dentadura, y otro medio litro de leche. En mi casa en Bilbao había tazones de medio litro que tomaba la abuela y también nos daban a nosotras. Yeah. Y otro medio litro de leche por la noche. Y eso pasa, por decirlo así, prácticamente en el norte de España. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la leche? Que hay gente que tiene intolerancia a la lactosa. En las razas de color tienen intolerancia a la leche, en datos que yo tenía en los años 80, que era cuando estudiaba más todo esto, el 72% de la población tiene intolerancia a la lactosa. Entonces, ¿qué sucede en Norteamérica? En Norteamérica tienen indios, amerindios, negros, chinos, japoneses, es decir, tienen una gran cantidad de población de razas con intolerancia a la lactosa. Y los arios tenemos un 9% de la población con intolerancia a la lactosa. Es decir, a la mayoría de las personas la podemos tomar la leche y en cambio, por ejemplo, en Norteamérica, la mayoría de las personas, un 70 y tantos %, no les sienta mal la leche. Entonces, ¿qué nos sucede? Que nos ha llegado muchísima información de Norteamérica y lo que viene de allí, pues, es la Biblia para muchas personas. Uh-huh. Y hay que enterarse bien. Vamos a por otra cosa, porque quiero comentar algo que usted comenta en el libro, y es que en los últimos años, décadas, ha ido cambiando nuestra manera de trabajar. Antes el esfuerzo era puramente físico. Hoy en día muchos nos pasamos el día, casi todo el día, sentados delante de un ordenador, en una oficina, y eso significa, bueno, pues que tenemos que trabajar más, evidentemente, nuestro cerebro. Lo que, claro, exacto, nuestro trabajo es más mental. Por lo tanto, supongo que la alimentación debe ir dirigida más a esto, ¿no? Sí, señor. Se ha de dirigir más a esto. ¿Y cómo lo hacemos? Tomar aquellos nutrientes con los que trabaja el cerebro, que además sabemos cuáles son, uh-huh, y evitar el exceso, el exceso de los que nos sobran, por ejemplo, el exceso de azúcares. Quien dice azúcares, estoy diciendo arroz, pasta, patatas, lo que es almidón. Sí. Lo que es almidón,
que llamamos harinas, féculas y patatas y estas cosas, pues las personas que hacemos un trabajo sedentario tenemos que tomar menos, porque si nos va a sobrar glucosa con el exceso, suponiendo que no seamos diabéticos, sí. con la glucosa que sobra vamos a hacer grasas, que el cuerpo hace grasas saturadas y colesterol. Y por eso, fíjese bien, yo me he encontrado con muchas señoras que me dicen, tengo el colesterol alto. Bueno, ¿usted qué desayuna, qué come, qué cena? Y muchas te cuentan que cenan fruta y un yogur. Y les digo, pues usted no puede hacer eso. Incluso algunas se toman el yogur con miel, porque claro, me dicen, pero la miel no es buena, pero la fruta no es buena. Y digo, sí señora, con medida y según a qué horas. Porque con la glucosa que nosotros no quemamos y usted se va a ir a dormir después de cenar, va a estar un ratito leyendo o mirando la tele, luego se va a acostar, no va a gastar jus, no va a hacer ejercicio. Claro, eso se queda ahí. Entonces con ese exceso de azúcar hace colesterol. Por lo tanto, me dice, sí, el doctor me dice que es el colesterol que tengo, lo fabrico yo. Le digo, sí señora. Por lo tanto, la glucosa más vale por la mañana casi que luego por la tarde o por la noche. Cuando te vas a mover, cuando vas a hacer, porque habrá personas ahora nos encontramos con que desde hace unos años, ahora hay ya más que una obsesión por correr, por gastar calorías. Eso se ha convertido ya en una obsesión en los gimnasios, en las carreras y no le digo ya en los maratones, que de mi manera de pensar es una barbaridad hacer un maratón. Además el maratón porque lo conoce la gente, porque Filipides dio la noticia de que había vencido a los atenienses y cayó muerto. ¿Cómo? Cuando la batalla de Maratón, sí, que fue en el año 490, entre Darío I el Grande y los atenienses, el jefe ateniense era Milcíades. Bueno, pues en la batalla de Maratón ganaron los atenienses. El Maratón está a 37, 38 kilómetros de Atenas. Y las mujeres atenienses, si se perdía la batalla, tenían orden de matar a sus hijos y suicidarse ellas después. Entonces había unos corredores que estaban preparados para llevar las noticias. Y entonces Filipides se dice que es el corredor que llevó a Atenas la noticia en la que dijo que Milcíades había ganado la batalla, que los atenienses habían ganado. Y dio la noticia y cayó muerto. Entonces yo digo, además ahora fíjese bien, la carrera de maratón, en el año que se hizo, me parece que fue en el 1906 en Londres, se alargó a 42 kilómetros 190 metros para que llegara a la tribuna donde estaba la reina para ver el final de la carrera. Sí. O sea que ahora ya son más de 37 incluso más kilómetros. De los que mataron a aquel pobre hombre. Bueno, y entonces yo siempre digo, pero ¿cómo se les ocurre hacer una carrera tan larga que es conocida? Porque en realidad la batalla definitiva en la que los atenienses vencieron a Darío y bueno, entonces ya era Jerjes su hijo, fue la batalla de Platea, y nadie habla de la batalla de Platea ni de la de Salamina, que fue en el mar, y todo el mundo habla del maratón, porque todo el mundo sabe que Filipides murió después de dar la noticia. Pobre Filipides. Ahora se hacen exageraciones, ojito. Ya, hay que tener cuidado también con este tema de exageraciones. Claro. Otro de lo que tiene que correr es el flujo sanguíneo. Usted dice que es importante para nuestra capacidad intelectual. Sí, señor. El riego sanguíneo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos con la alimentación? Mire, hay una cosa. Yo que trabajo prácticamente todo el día sentada, a ratos me levanto, pongo la radio y me muevo. No le voy a decir que bailo porque no bailo, pero sí que me muevo y muevo los hombros y muevo la cintura para tener buena circulación. Y la otra cosa muy importante y que no se explica y que se explica mal es que no hay que tomar exceso de calcio, señor. Nunca. Hasta los 21 años estamos osificando el esqueleto.
Luego hay una resorción y una neoformación siempre, y el esqueleto, igual que otro tejido, es un tejido vivo. Con un turnover más lento, con un recambio más lento, pero es un tejido vivo. Y hay pobrecitas señoras que están tomando una cantidad enorme de calcio, y el calcio, solo el cloruro de los que tenemos en el cuerpo, los compuestos de calcio que tenemos en el cuerpo, solo el cloruro es soluble, y todo lo demás que tenemos, oleatos, palmitatos, estearatos, uratos y oxalatos, todos forman sales duras que van forrando las arterias. Y la mayoría de las señoras que les dicen, un principio de Alzheimer, tal, en realidad es una arteriosclerosis, que es una palabra que ahora no se usa porque dice con toda claridad que son arterias esclerosadas, o sea, endurecidas. Y no se está usando esa palabra, que es en realidad lo que está ocurriendo, y la mayoría de las señoras, si les hacen un Doppler de las carótidas, las tienen tapadas. Y eso no se dice. ¿Por qué? Porque se está dando calcio en exceso, ¿Cómo lo evitamos? ¿Y qué debemos comer entonces para que nuestro flujo sanguíneo sea el correcto? Pues proteínas y algo con vitamina C, naranja, limón, tal, y no tomar exceso de calcio. Vale. Bueno, porque esto es otra, Ana María, y me gustaría comentarlo con usted, de hecho, para acabar esta charla tan interesante, y es que, bueno, todas las épocas tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Sí, ustedes, pues en el pasado, pues ya han vivido momentos un poco de falta, como comentaba al principio, en el que no se comía... Los que estuvieron en la guerra, yo estuve en lo que llamaban zona nacional, estuve en Canarias y en La Coruña, no pasamos necesidad entonces. La necesidad la pasamos en la posguerra, en Madrid. Claro, pues ahora falta aquí, por ejemplo, pues por suerte, en el momento en el que estamos aquí en España, tenemos tenemos unos alimentos, podemos elegir. El problema a lo mejor viene pues por ciertos intereses que están monopolizando, digamos, lo que se come y lo que se dice que se debe comer a través de la publicidad, etcétera, etcétera. Es un momento también delicado en este sentido, ¿no? Entiendo. Sí, señor. Lo que pasa es que no hay que hacer exageraciones y no hay que recomendar las cosas más caras. Yo, por norma, como lo que es normal. Lo que sí encuentro huevos de Payés, pues huevos de Payés, Y lo que era muy importante años atrás era no tomar la carne con finalizadores. Pero la carne a los animales les habían puesto finalizados. Los finalizadores tenían por misión que el animal dejara de orinar, y entonces ganaba en 4, 5 o 6 días, ganaba 8 o 10 kilos porque no había orinado. Y entonces eso a él le pagaban como carne al payés que vendía ese animal, pero luego esa carne tenía una serosidad. Si colgaban un trozo, caían gotitas. Si estaba apoyada en el taulell, soltaba como un suero. Entonces sí que yo tenía interés en buscar una carnicería en la que la carne fuera húmeda, pero que no soltara huilla, eso. Pero lo demás, pues mire, a mí cuando se decía goji para tomar vitamina C, una cosa que venía del Himalaya, yo pensaba, pero están chalaos. Si nosotros tenemos cítricos, tenemos tomates, incluso ahora hay kibis en Galicia. ¿Cómo vamos? Tenemos pimientos rojos. Tenemos tantos alimentos que nos proporcionan vitamina C, y una persona va a tomar vitamina C de una cosa que traen del Himalaya. Eso ya se comprende que no tiene sentido. Yo soy partidaria de las cosas corrientes y baratas. Bien, bueno, no sé si muy de supermercado usted. Pues sí, señor, yo compro en el supermercado, compro en la plaza, y ya le digo, es lo que me resulta fácil encontrar sin retorcerme la mente y los viajes, pues sí que procuro que sea pues de calidad. Se lo comento esto porque, claro, usted especializada en los problemas de las provenientes de las deficiencias de alimentación. Se dice mucho que los alimentos actuales tratados, refinados, suelen carecer de estos elementos. Las harinas refinadas
no te dan fibra en la fibra también hay algo de complejo B y hay algo de minerales. Pero en realidad, el que tiene la suerte de que con facilidad va a encontrar tomates, manzanas, fruta, porque tiene una tienda que lo venden cerca de su casa, enhorabuena. Le va a salir un poco más caro, pero si lo puede comprar, enhorabuena. Si cerca de casa pues encuentras eso, los huevos, la carne que tenga una calidad y no encuentras cosas que no tengan ningún tratamiento, pues lo que hago yo es lavarlo bien. Y luego hay una cosa que yo no solía hacer. Mire, por donde estaba la finca de mi marido, que es pues cerca de Santa Coloma de Farnés, las manzanas llevan no sé, yo ahora hablo de cuando estaba yo hace 40 años que hacía de payesa, pues llevaban 10 tratamientos, porque la manzana viene al final del verano, entonces lleva todos los tratamientos de primavera y todos los tratamientos del verano, y además hay unos tratamientos que se llaman sistémicos, que quiere decir que la lluvia no los arrastra, porque en primavera, en verano, a veces por la tarde cae un chaparrón, ha regado, ha rociado los frutales, eso viene un chaparrón y te lo lleva. Sí. Y entonces hay tratamientos que penetran y que la lluvia no los arrastra. Y entonces, al cabo de unos días, esos tratamientos van desapareciendo. Pero yo, quizás, porque soy química, pues algunas manzanas me huelen, que digo yo, a química. Y solo las como asadas. Y primero, fíjese bien, las he enjabonado, aclarado bien y me las como asadas. Pues porque a mí lo que me preocupan son esas cosas, dentro de procurando llevar una vida sencilla, bueno. y no obsesionarme. Hay que preocuparse, pero no obsesionarse. Bueno, si podemos escoger ecológico, a lo mejor sí, mejor que mejor. Ecológico, yo al que puede comer tomates, manzanas, todo ecológico, señor, le felicito, porque yo, por ejemplo, las manzanas ecológicas las comería y las que no son ecológicas, pues tengo ciertas reservas. Bueno, le entiendo. Ana María, ha sido un placer. ¿Ha estado usted cómoda? ¿Ha estado bien? Sí, señor. Bueno, pues yo también, y le agradezco este tiempo, esta generosidad a la hora de darnos su tiempo. Con mucho gusto. Mire, yo siempre digo, he tenido la suerte de haber estado mal, haberme recuperado para poder entender al que está mal. Ha sido una suerte, incluso económicamente. Si has pasado una época con apuros y claro, si has tenido la suerte de salir de ella, entiendes mejor a todas las personas. Los problemas de los demás, claro. Sí, señora, en cierto modo es una suerte haberse podido recuperar y haber podido pasar épocas pues más difíciles. Pues yo me alegro porque así nos ha traído pues todo el conocimiento que nos trae, y este libro, por ejemplo, que es buena prueba de ello, se llama Alimentación y Rendimiento Intelectual. Hemos hablado un poquito de todo y se lo agradezco. Le mando un abrazo muy grande, Ana María. Y yo a usted se lo devuelvo con mucho gusto.